Hoy os traigo una historia tan aterradora como perturbadora. Todos, o casi todos los amantes del cine y de las películas de terror, hemos visto las películas de Chucky, una de las sagas más terroríficas que han existido sin duda. Estas películas tratan sobre la historia del feroz asesino, Charles Lee Ray, quien, herido de muerte y acorralado por la policía, decide traspasar su alma a la del juguete. Después de esto, el muñeco pasa por las manos de varias familias, matándolas sin escrúpulos. Ahora os enseñaré una pequeña muestra. Pero lo que no sabían las personas que veían estas películas es que la historia de Chucky está basada en una historia real. Hablamos de Robert, un muñeco de trapo que actualmente tiene más de 100 años. Representa en tamaño real a un pequeño niño marinero que viste de blanco y lleva un osito bajo el brazo. Sus ojos son negros, pequeños e inexpresivos. Según los testimonios de muchas personas, algo habita en Robert, y eso ha hecho que su presencia siembre el terror en cada inocente familia que ha tenido el infortunio de poseerlo, pues nunca faltó quien afirmara que Robert se movía, que estaba vivo. Todo empezó en 1906, cuando un niño de 6 años, llamado Robert Eugene Otto, recibió un muñeco de un sirviente, el cual provenía de las Bahamas y tenía la costumbre de hacer magia negra y vudú. Según los rumores, la familia de Otto maltrataba a una pequeña niña sirvienta, emparentada con el sirviente que sabía de vudú, de modo que el muñeco fue una venganza. Supuestamente estaba embrujado y hasta contenía cabello real. El niño decidió bautizar al muñeco con su mismo nombre, Robert. Los padres de Otto señalaron que a menudo le oyeron hablar con su muñeco. Pronto comenzaron a escuchar que el muñeco Robert respondía en las conversaciones, e inicialmente creyeron que Otto estaba simplemente cambiando su voz. Pero cuando los vecinos dijeron haber visto al muñeco moviéndose solo desde una ventana a otra, cuando no había nadie en la casa, llegaron a sospechar que el muñeco Robert estaba vivo. El muñeco no se apartaba del lado de Otto. Incluso tenía su propio lugar en la mesa familiar. Sin embargo, a pesar del cariño que Otto seguía teniendo por su muñeco, los poderes de este se volvieron más intensos y diabólicos. Así, la familia de Otto dijo que a veces el muñeco emitía una risita aterradora, que se movía cuando no había nadie cerca, y que en algunas ocasiones, en medio de la noche, escuchaban gritar a Otto, y cuando entraban al cuarto,
encontraban los muebles volteados y a Otto asustado en la cama junto a Robert, diciendo que éste había causado todo el desorden. La familia de Otto y sus vecinos no eran las únicas personas que presenciaban las extrañezas del muñeco, pues varios invitados juraron que al mirar al muñeco, este había cambiado de expresión e incluso había parpadeado. De hecho, algunas personas terminaron por finalizar sus visitas únicamente porque el muñeco los había asustado. Otto se casó con una mujer y se fue a vivir a un sitio alquilado. Cuando Otto perdió a sus padres, él y su esposa heredaron la casa familiar, y cuando estaban instalándose, encontraron al muñeco Robert en el ático de la casa. Cuando lo descubrieron, la esposa de Otto se quejó de haberle visto cambiar de expresión y le pidió a su marido que lo encerrase bajo llave en el ático. Pero Otto se negó y dijo que el muñeco debía tener su propia habitación desde la cual pudiese ver la calle. Quizás la decisión anterior se basaba en el miedo, pues solo Otto había conversado con el muñeco Robert. Sin embargo, el muñeco siguió produciendo fenómenos paranormales, y finalmente Otto se hartó y lo encerró en el ático. Pero incluso así, el muñeco continuó, causando hechos atemorizantes, al punto de que algunos huéspedes afirmaron escuchar pasos y movimientos en el ático, e incluso risas demoníacas. Estas cosas tomaron más fuerza con el testimonio de personas desconocidas que llamaban a su casa solo para informar que habían visto moverse un muñeco en la torreta del ático. Posteriormente, el rumor del muñeco maldito corrió, y los niños que pasaban por ahí, cuando iban o regresaban de la escuela, pasaban por la calle que no daba a la casa de Otto, ya que contaban que el muñeco Robert les hacía gestos burlones. Por su parte, Otto decía que a veces el muñeco aparecía en una mecedora de la planta baja y que su esposa no lo había puesto ahí. Lo subía de nuevo al ático y después lo volvía a encontrar en la mecedora, habiendo estado atento a que nadie lo sacase del ático. En el año 1974, Otto falleció, y su esposa Ana, guiada por respeto y temor, no quemó al muñeco Robert, sino que lo metió en un baúl con llave dentro del ático de la casa, que para aquel entonces ya se conocía como la casa del artista, gracias a la fama del difunto Otto. Tiempo después, una familia formada por un padre, una madre y una hija se mudaron a la casa del difunto Otto, y cuando descubrieron al muñeco Robert, la niña pequeña, que en aquel entonces tenía solo 10 años, quedó fascinada con el muñeco y le tomó cariño, queriendo conservarlo. Otra vez, la historia del lobo disfrazado de cordero se repitió. Sus padres la empezaron a escuchar gritar de noche, ya que Robert se movía por la habitación y a veces intentaba atacarla. Los padres de la niña sabían que algo pasaba, aunque la versión del muñeco viviente no acababa de convencerlos. Sin embargo,
encerraron a Robert en el ático después de que encontraran al perro de la familia, fuertemente atado con un cable, ya que era un poco inverosímil pensar que su pequeña hija había perdido la cabeza y que el animal se había dejado atar de esa manera. Esto ya hizo que sospecharan, aunque aún no estaban plenamente convencidos de que Robert tenía vida. Pero los años pasaron y su hija, ya convertida en una mujer adulta, continuaba afirmando que Robert estaba vivo y que era malvado. Actualmente, la casa del artista es una panadería bastante popular, donde se venden desayunos. De hecho, la fama de Robert fue tal que Discovery Channel filmó un episodio. En cuanto al muñeco Robert, hoy en día se encuentra en el Museo Martello, aunque ocasionalmente sale para ser grabado u otras cosas, pero casi siempre permanece en su caja sellada de plástico y aún sigue asustando a gente, porque muchos miembros del personal del museo han reportado cosas inusuales. Y un ejemplo fantástico es el caso de un hombre que se encargaba de abrir y cerrar el museo, y una vez dejó todo cerrado y apagó las luces, pero al día siguiente abrió el museo y encontró que todas las luces estaban encendidas, que Robert estaba en una posición diferente dentro de su caja y que sus pies tenían polvo fresco, como si hubiese caminado por el museo. Los visitantes del museo también han reportado cosas raras, como golpecitos en el cristal o parpadeos del muñeco. De hecho, tal es su reputación de maldito, que se rumorea que nadie debe fotografiar a Robert sin su permiso. Hay que pedirlo, y si Robert mueve ligeramente la cabeza hacia abajo, entonces se puede sacar la foto, pues en caso contrario, lanzará una maldición sobre el que eche la fotografía y sus familiares. Hay muchos testimonios que afirman que Robert realmente está vivo. ¿Tú qué piensas? ¿Que es un muñeco normal? ¿O que hay algo vivo dentro de él? Gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dale al like, comenta y comparte.